Buenas noches, América. Bolivia designó tras 11 años de distanciamiento a un embajador ante Estados Unidos. La canciller Karen Longaric, del gobierno interino de Janine Áñez, posesionó a Walter Oscar Serrate Cuellar en el cargo, un hombre con larga experiencia diplomática, quien fue en el pasado embajador boliviano ante la ONU. La designación de Serrate es una buena noticia, un paso en la dirección para reconstruir unas relaciones con Estados Unidos que, tras años de gobierno de Evo Morales, quedaron seriamente dañadas. En 2008 el gobierno de Morales expulsó al embajador estadounidense Philip Goldberg, al que acusó de confabular con sus rivales políticos cuando el mandatario boliviano afrontaba una dura ofensiva de la oposición. Desde entonces las relaciones con Estados Unidos no se normalizaron y la embajada estadounidense quedó a cargo del encargado de negocios. Tras la salida del embajador, Morales expulsó también a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, a la que acusó de presunto espionaje, y en 2013 ordenó lo mismo, la salida de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional, USAID, a la que acusó de injerencia. Durante años los dos países negociaron las bases de un acuerdo marco de respeto mutuo que nunca se llegó a firmar. La decisión ahora del gobierno de Bolivia busca reconstruir lo destruido. Es una lástima que la designación del nuevo embajador se haya producido por decisión directa del gobierno y sin el aval de la Asamblea Legislativa, dominada por el movimiento al socialismo, el MAS, que es el partido de Evo Morales. Áñez tiene hoy el gobierno interino de Bolivia, cuya misión principal es la de conducir a unas elecciones limpias, libres y transparentes. Sería bueno que si toma decisiones como estas busque el consenso y siga escrupulosamente los procesos legales establecidos. El ejemplo y la mano tendida a la oposición es su mejor contribución para contribuir a la pacificación del país, al tiempo que asegura la gobernabilidad. Son las 7 en Ciudad de México, las 8 en la costa este de Estados Unidos, Bogotá y Quito, y las 10 en Montevideo, Buenos Aires y Santiago. Y esto es Cuestión de Poder. Bienvenidos. Hoy en el programa, Estados Unidos se convierte en el único país que no forma parte del Acuerdo de París. ¿Qué implicaciones tiene esto? Administración Trump plantea incluir a cárteles mexicanos en lista de grupos terroristas. Colombia se prepara para llegar a Nueva York como país invitado al Latino Impact Summit 2019. Victory is winning for our country. Hoy comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Comenzamos y lo hacemos con algunas noticias de la actualidad que nos han llamado la atención, a las que les queremos poner notas al pie con la voz de los expertos. Vienen las fiestas navideñas y en Estados Unidos comenzamos ahora, en la vigilia del Día de Acción de Gracias. ¿Cómo celebramos estas fiestas? En gran medida con grandes comidas, ¿verdad? Y quién no recuerda aquello que después de la Navidad uno tiene que ponerse a dieta porque han sido intensas en cuanto a alimentación se refiere. Bueno, nos hemos encontrado unos datos que ponen de manifiesto cómo los estadounidenses, que tienen una tasa de obesidad muy por encima de la del resto de países desarrollados, fíjense cómo han ido aumentando de peso de media, y si los consideramos también como solo hombres o solo mujeres. Los datos son de Gallup y lo que revelan, lo que muestran es cómo en la década de los 2000, del 2001 al 2009, la media de peso de los estadounidenses era de 78 kilos. 2 décadas después, en el 2019, la media ha aumentado, en general, unos 2 kilos. Los hombres también aumentaron, la media ha pasado de 87 a 88 kilos de media, y las mujeres no pesan tanto, pero siguen engordando, y tal vez un poquito más. La media de 70 a 72. Datos buenos para recordar ahora que vienen las fiestas navideñas. Y lo que llega antes de las fiestas navideñas es una cumbre internacional, la que se va a celebrar en Madrid porque no se pudo celebrar en Chile, la cumbre del cambio climático. Van a participar representantes de 200 países, se espera la llegada a la capital española de unos 25.000 miembros de esas delegaciones. Es la reunión COP. Se celebrará a partir del próximo lunes 2 de diciembre y lo que pretende es revisar los avances en esa lucha contra el cambio climático. ¿Qué estamos haciendo bien o qué deberíamos hacer más rápido y qué medidas se han de tomar? Bueno, en esa reunión quien seguro no va a participar es Estados Unidos.
Y aquí es donde nos llama la atención el mapa que les mostramos a continuación. Ahí se muestran todos los países del mundo. Todos están en verde, porque o bien han ratificado o bien han firmado, excepto uno, Estados Unidos. Es el único país del mundo, de todo el planeta, que se ha retirado del Acuerdo de París firmado en el 2016. En otras noticias de interés de la actualidad, ahora empieza un largo puente en Estados Unidos, como les decíamos, pero el lunes también se va a llevar a cabo en Nueva York un evento que busca avanzar en la agenda de sostenibilidad del 2030, una agenda de sostenibilidad con un enfoque, con un prisma en América Latina. Se trata de la Alianza de Impacto Latino, una iniciativa con sabor colombiano, pero regional, en la que en Naciones Unidas participan expertos académicos que debatirán sobre algunas cuestiones de la actualidad. Hay varios elementos que giran en torno al crecimiento inclusivo de la región y abordarán cuestiones como la educación, la migración, el emprendimiento, los medios de comunicación y las plataformas digitales o la equidad de género, entre otros asuntos. Ese evento cuenta con NTN24 como medio aliado. Por eso hasta ahora saludamos a Víctor Hugo Malagón, que es miembro del comité asesor de esa Alianza de Impacto Latino. Señor Malagón, gracias por estar con nosotros, bienvenido. ¿Cuáles son los retos más importantes que tiene que hacer frente a la región en esa agenda de sostenibilidad? Pues unas muy buenas noches a todos los televidentes de Cuestión de Poder. Es un placer siempre estar con NTN24. Para contarles sobre el avance del Latino Impact Summit, la cuarta edición de esta gran alianza de impacto latino que año tras año convoca a empresarios, a políticos, académicos, artistas, emprendedores, toda la visión del conjunto de la sociedad latinoamericana e hispanoamericana alrededor de una reflexión fundamental. La reflexión sobre el logro de los objetivos de desarrollo sostenible, sobre el logro de esa gran agenda 2030. En el marco de las Naciones Unidas nos reunimos a reflexionar como región, con la identidad latinoamericana, sobre las mejores prácticas, los ejemplos más importantes, los retos y los desafíos para el logro de los ODS, de esos 17 grandes objetivos de desarrollo sostenible. Este año con grandes sorpresas por ser Colombia el país foco, el país invitado de honor y por tener representantes de todo el continente en mesas de trabajo alrededor de la economía, de los retos económicos, del crecimiento y el desarrollo inclusivos y sostenibles. Este año esta Alianza de Impacto Latino, esta reunión que se va a celebrar en Nueva York, tiene como país invitado a Colombia. ¿En qué se va a ver afectada la agenda de esa reunión por la designación de Colombia como país invitado? Muchas gracias por la pregunta. El Summit, insisto, tiene una profunda vocación latinoamericana y habrá más de 400 asistentes de todos los países de la región. Sin embargo, cada año hay un país invitado de honor, hay un país foco y este año muy honrosamente ha sido Colombia. Y Colombia, a través de sus entidades públicas como ProColombia y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a través de entidades privadas que conforman esta alianza con la Fundación Public, con la Fundación Ismael Cala, con MACA Consultores y con otras entidades, el Colegio de Estudios Superiores de Administración CESA, estamos construyendo una agenda de reflexión sobre temas económicos, sobre temas de educación, sobre temas de economía naranja y de desarrollo, sobre el futuro de la región en una coyuntura tan importante en este momento. El Summit no solamente es un encuentro para reflexionar, es un encuentro de reflexión y acción. Y los últimos 4 años trabajando en esta Alianza de Impacto Latino así lo demuestran. Tendremos 2 cosas muy especiales y es la visibilización, la visibilidad de esos logros y de esas alianzas que se han constituido en este marco de la Alianza de Impacto Latino. Y tendremos también, como cada año, invitaciones especiales y eventos y momentos especiales como el Premio Latinoamericano, el Premio de Impacto Latino, que este año le ha sido otorgado a un colombiano que todos queremos, a un colombiano que todos admiramos y que ha dejado siempre en alto el nombre de nuestro país. El querido cantante y artista Carlos Vives estará con nosotros recibiendo ese Premio de Impacto Latino en este año de Colombia, país invitado de honor. Entre los objetivos del evento, de la edición de este año, está el intento de crear una agenda económica conjunta para la región, para América Latina. Con el clima de inestabilidad que vemos, ¿eso es posible? Muchísimas gracias por esa pregunta.
porque la coyuntura nos va a obligar a reflexionar sobre los retos y desafíos, ya no solamente económicos, sino políticos, sociales y por supuesto de la generación que está asumiendo hoy el liderazgo de América Latina. Los retos ya no son solamente económicos, las cifras económicas de la región son preocupantes. De por sí ya avanzábamos con grandes dificultades hacia el logro de objetivos que formula la Agenda Global de Desarrollo como un crecimiento superior al 7% sostenido para la región. La región no lo ha alcanzado. El promedio de crecimiento regional este año no va a llegar al 2%. Países como Colombia lideran ese crecimiento con algo más del 3% y sin embargo sigue habiendo grandes retos y grandes desafíos desde el punto de vista, repito, no solo económico, sino también social y de estabilidad política. Y no podemos ser ajenos a esa coyuntura y por eso un escenario como Latino Impact Summit, además de reflexionar sobre los temas técnicos de la economía, seguramente de la mano de grandes invitados nacionales, internacionales, de la región latinoamericana y de la región hispanoamericana, también tendremos que abordar esa reflexión sobre la coyuntura actual desde el punto de vista político y desde el punto de vista social. Cualquier solución, cualquier desarrollo, cualquier formulación que hagamos desde la ciudad de Nueva York y desde las Naciones Unidas deberá tener en cuenta esa realidad, deberá ser integral y sobre todo deberá ser un llamado a la discusión sobre argumentos, no sobre posiciones, sobre hechos, no sobre suposiciones, sobre propuestas, no sobre agresiones. Debemos hacer un llamado contundente a la paz y a la estabilidad que merece la región latinoamericana por el esfuerzo histórico que ha hecho de resiliencia, de trabajo y de construcción de un futuro mejor. Es la opinión de Víctor Hugo Malagón, que es miembro del Consejo Asesor de la Alianza de Impacto Latino, de ese evento que se va a llevar a cabo en Nueva York y que cuenta con NTN24 como medio aliado. Señor Malagón, gracias por haber estado con nosotros. Éxito en su reunión. Feliz noche. Muchas gracias a ustedes, a NTN24 por seguir acompañándonos, a todos los aliados institucionales, mediáticos, estratégicos que han hecho posible que este próximo 2 de diciembre tengamos la 4ª edición de la Alianza de Impacto Latino. Los invito a nuestra página web alianzadeimpactolatino.org. Y en nuestra lectura recomendada hoy nos fijamos en un artículo, en una columna que se publicó hace ya unos meses, el 26 de junio concretamente, en un periódico mexicano, El Universal. Lo firma quien hoy es un consultor internacional que vive en Washington y fue embajador de México en la capital estadounidense, en Estados Unidos. Lleva por título Atrapar a un elefante con una ratonera. El articulista recuerda cómo, desde que Trump llegó a la Casa Blanca, determinados asesores, declaraciones públicas de personas de la administración estadounidense y medios de comunicación conservadores han ido creando el caldo de cultivo para que el presidente acepte avanzar en esa posible designación de esos cárteles como organizaciones terroristas. Hoy el Departamento de Estado tiene dentro de esa lista a aproximadamente unos 60 grupos en todo el mundo, lo cual le permite aplicar, siguiendo el anclaje legal, la estructura legal que le ofrece esa designación, medidas sancionadoras de limitar el acceso a crédito internacional, de recortar programas de ayuda federal de Estados Unidos en esos países, etcétera, con el objetivo de poner presión para terminar con la existencia de esos grupos o organizaciones terroristas. Pero el articulista dice que la designación de los cárteles sería un error. El crimen organizado en México no debe ser concebido como tal. Por muy violento que sea, este no tiene, como las FARC en Colombia, por ejemplo, agenda política o ideológica como tal. No busca destruir el status quo, sino maximizar ganancias y más bien lo que quiere es poder seguir operando en la penumbra, aprovechando las estructuras del Estado como un organismo parasitario y simbiótico. Además, los propios informes anuales del Departamento de Estado sobre terrorismo han estipulado año con año que no existe presencia de organizaciones terroristas en suelo mexicano y una eventual decisión de designación sería una herramienta más en la narrativa de Trump para convencer a una escéptica sociedad estadounidense de que la frontera mexicana representa una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos y que por ende hay que efectivamente gastar miles de millones de dólares en un muro y para estigmatizar aún más a los mexicanos en este país y en el nuestro.
Y terminamos con nuestra noticia en positivo, una noticia que va enlazada en lo que comentábamos antes, esa cumbre del clima que se va a celebrar en Madrid. Forman parte todos los países, como veíamos, excepto Estados Unidos. ¿Quiénes son los dos países que más producen gases que contribuyen al calentamiento del planeta, al efecto invernadero? Son Estados Unidos y China. Bueno, China, que sí ha ratificado ese protocolo, ese acuerdo de París del año 2016, acaba de anunciar que antes de lo previsto ha conseguido alcanzar la reducción de emisión de gases de efecto invernadero forman parte de ese compromiso del Acuerdo de París, lo que nos parece una muy buena noticia. Lo ha conseguido antes del 2020. Las emisiones de CO2 por unidad de Producto Interno Bruto cayeron el año pasado un 4% con respecto al año anterior y son un 45,8% menores que en el 2005. Esto, según los datos que acaba de difundir el gobierno chino, es una buena noticia y también un ejemplo para que Estados Unidos haga lo propio. Ya regresamos. Tiempo para el análisis en Cuestión de Poder, para adentrarnos en una decisión que todavía no se ha adoptado, pero que el presidente Donald Trump está empecinado en que así sea. Es la decisión de esta administración de designar a los cárteles de la droga, como organizaciones terroristas. Y visto desde fuera, alguien podría decir, bueno, es que los cárteles se dedican a actividades terroristas porque tienen armas, trafican, infunden terror a las poblaciones en las que quieren controlar el territorio. ¿Por qué no? Bueno, en México la decisión, la mera intención, que fue conocida hace unas horas por el presidente en una entrevista radial, ha generado una reacción de sospecha, cuando no de rechazo. Nos preguntamos por qué. Y por eso, en este segmento del programa, queremos entender bien qué quiere decir que un cártel pase a ser una organización terrorista formal para el gobierno de Estados Unidos, qué implicaciones tiene y por qué, en el caso de México, la reacción es de suspicacia. Juan González es analista político y es asesor senior del Centro Biden, Ben Biden. Señor González, Juan, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Gustavo. Buenas noches. ¿Es acertado avanzar en esa decisión de designar a los cárteles como organizaciones terroristas? No tanto. Tienes razón de que los carteles en México terrorizan a las personas, no solo en México, sino que hemos estado viendo su presencia expandido a Centroamérica, en Colombia. Las tácticas que están usando los carteles en contra de la policía y el ejército se ven que han sido influenciadas por los carteles de México. Entonces, están terrorizando a la población. Pero las implicaciones de esta designación son unas que no toman en cuenta que es algo que se tiene que dialogar con un país soberano. Para explicarte cómo funciona la designación, es algo que... Déjame aclararle o explicar a la audiencia. El señor González trabajó como asesor para el vicepresidente de Estados Unidos, el señor Joe Biden, cuando este ejercía en la administración anterior y por lo tanto conoce no solo eso, sino el hecho de haber también trabajado en el Departamento de Estado. Por eso sus explicaciones tienen mucho valor hoy para nosotros. Y en algún momento nosotros lo consideramos cuando estamos en el gobierno, pero se toma en cuenta de que no necesitamos esa designación para tener las herramientas para ir tras estos grupos criminales. Y explico por qué. Mira, para hacer este tipo de designación, el Departamento de Estado tiene que hacerlo en consulta con el Departamento de Tesoro, el Departamento de Justicia, y tiene que consultarlo también con el Congreso de los Estados Unidos. Entonces ahí ves un aspecto político donde es posible que la administración, aunque quiera, no pueda hacerlo. Pero las implicaciones de esta designación permitirían potencialmente intervención unilateral militar por parte de los Estados Unidos en México, que es algo que nadie estaría de acuerdo que tiene sentido. Pero también ciertos elementos y herramientas que serían incautar bienes, serían de deportar individuos asociados con los carteles. Esas son herramientas que ya tenemos bajo diferentes designaciones. Entonces no es necesario, es más que nada una medida política. Y en mi punto de vista, esto es algo que yo creo que al fin y al cabo usarán otras designaciones, por ejemplo, designación de grupos criminales. Muchos de los carteles de México, de Colombia, han sido designados bajo la lista Clinton y lo declararon una victoria. Pero la realidad es que ya tenemos muchas de esas herramientas para ir en contra de estos carteles. Último punto, la mayoría de los carteles de México consigue sus armamentos y sus armas de los Estados Unidos.
Entonces, eso lleva tal vez a una complicación constitucional en los Estados Unidos, donde uno ve que los que les están vendiendo armas a los testaferros de los carteles serían culpables de apoyar materialmente a un grupo terrorista. O sea, se puede producir la paradoja de que la Asociación Nacional del Rifle esté defendiendo a vendedores de armas que la investigación del gobierno federal demuestre que están beneficiando a una organización que es considerada terrorista por el gobierno de Estados Unidos. Exactamente, y eso llevaría a un tema constitucional donde el derecho de tener y poder, obviamente, vender armas y esta designación es algo que sería bastante complicado. Yo creo que al fin y al cabo lo van a dejar al lado y buscarán otras herramientas y tratarán de pintarlo como estar haciendo el compromiso que hizo el presidente Trump. Varias cosas. La primera, se ha hablado de la necesidad del Departamento de Estado de coordinarse con el Departamento del Tesoro y otros dentro de la Administración y con el Congreso. Si el presidente da la instrucción para que eso sea así, ¿eso se produce? ¿O el presidente puede dar la instrucción, pero luego su administración le acaba diciendo, no, no lo vamos a hacer? No, bueno, ellos... Este gobierno en particular tratará de hacer lo que le pida el presidente Trump. Pero como todas las administraciones, ¿no? Bueno, pero hay criterio, buscarán forma de justificar el criterio, porque hay varios criterios legales para hacerlo y uno podría decir que sí, que los carteles de México sí son una amenaza en la seguridad nacional de los Estados Unidos, están involucrados en actos terroristas. Hay varios aspectos técnicos que tal vez son debatibles, ¿no? Pero al fin y al cabo el Departamento de Tesoro y el Departamento de Justicia, yo creo que si el presidente da la instrucción, el Departamento de Estado hará esa notificación. Ahora eso se vuelve una conversación entre la Administración y el Congreso de los Estados Unidos, especialmente la Cámara. Y ahí me pregunto, ¿en qué situación queda? Porque, a ver, en política yo lo que entiendo es que hay cosas que hay que hacer y explicarlas a la población de por qué se hacen, aunque tengan mala prensa, y otras que uno lo quiere hacer, como por ejemplo el Congreso, y sabe que no se tiene que hacer, pero puede quedar mal y las acaben haciendo para quedar bien con la audiencia. Quiero decir, el Congreso queda en una situación complicada, al menos los demócratas, porque frente a los estadounidenses, si no aceptan esa designación, parece que estén protegiendo a los carteles. Exacto, y estar del lado de México en vez del lado de la seguridad de los Estados Unidos. Y es algo que tal vez lo pueda usar el presidente en la campaña. El mecanismo es uno en donde cuando mandan la notificación al Congreso, tienen 7 días el Congreso para actuar. Y es posible que ellos frenen esa designación y tengan testimonios públicos para debatir el tema. Yo creo que esto también se podría llevar en donde el mismo presidente Trump vea que la Asociación Nacional de Rifles y grupos a favor de derechos de armas también se lo pongan a él, y esa es su base política. Entonces no queda muy claro si es algo que es demócrata, republicano, o si es mismo las personas que apoyan al mismo presidente tal vez le hablen en privado que él debe buscar otra ruta para hacerlo. Bueno, y mientras tanto ya se habla de lo que él quiere hacer y que los demócratas no le van a dejar hacer, y es una manera también de que el presidente le eche la culpa a los demócratas porque él es más duro que ellos. Sí, y al fin y al cabo, mira, la crítica que yo haría de esta administración es que el enfoque en México con ellos no ha sido cooperación, sino el muro, y la cooperación entre los Estados Unidos ha sufrido un poco, y tenemos que también tomar en cuenta aquí que si la mejor herramienta en contra de los carteles en México es parar el flujo de armas de los Estados Unidos a México, 170,000 armas entre 2007 y 2018 han ido de los Estados Unidos a manos de los carteles. Eso es algo que los Estados Unidos pueden hacer muy fácilmente. Y número 2 es bajar la demanda de la droga. Entonces, yo creo que aquí no es una política que está anunciando el presidente con el fin de tener un impacto, sino con fines políticos. Otra de las cuestiones que comentabas, el tema de que el hecho de que sean designados a organizaciones terroristas le permite, y me corriges si me equivoco, a Estados Unidos intervenir militarmente en México. Y ahí es donde yo pienso, por ejemplo, en la designación de organizaciones terroristas en otras partes del mundo, como por ejemplo en España la organización terrorista ETA, en Irlanda el IRA, y así otros. Esas designaciones, doy por entendido que se producen después de un diálogo con el gobierno, en este caso de España, en el otro de Irlanda, de la República de Irlanda, etc. Pero eso no le abría la puerta a Estados Unidos a intervenir militarmente, sí a tener una mayor cooperación. En el caso de España, recuerdo perfectamente que el apoyo
de la inteligencia estadounidense sí contribuyó a diezmar la organización terrorista ETA hasta el punto de que la llevó a un callejón sin salida en el que acabaron dejando las armas. Sí, bueno, Colombia es un ejemplo de esto también, donde la FARC fue una organización, todavía es designada como una organización terrorista. Pero eso no le da carta de naturaleza a Estados Unidos para intervenir militarmente. No, definitivamente no. Esa es una donde Colombia invitó a los Estados Unidos a cooperar. Mandamos a civiles y a representantes del ejército para ayudar a entrenar y a trabajar con las fuerzas colombianas para ir en contra de las FARC. México, la historia es complicada entre los Estados Unidos y México. Yo no puedo hablar por el presidente López Obrador, pero pregúntale a cualquier mexicano en las calles y ellos dirán que nunca estarían de acuerdo en que los Estados Unidos entren militarmente. Es el análisis de Juan González, es analista político, es asesor senior del centro Penn Biden y trabajó como asesor del vicepresidente Joe Biden en la Casa Blanca en la anterior administración, la de Barack Obama. Señor González, gracias. A ti. Feliz noche. Vamos a la pausa. Esto es Club de Prensa. Tiempo para el análisis, para el debate, para las opiniones encontradas aquí en NTN 24 en Cuestión de Poder. Hoy para escuchar las voces de liberales, conservadores, demócratas, republicanos. Hoy nos acompañan en este tiempo de discusión Stan Bauger. El señor Bauger es economista y es investigador asociado del Instituto de Empresa de Estados Unidos, el American Enterprise Institute. Señor Bauger, gracias por estar con nosotros. A ti. Muy buenas noches. Y también con Patricia Sosa. La señora Sosa es analista político, es progresista y fue directora para asuntos intergubernamentales de la Agencia de Niños y Familias en el Departamento de Salud con la administración de Bill Clinton. Hoy funge como analista político, entre otras. Señora Sosa, ¿cómo está? Muy bien. Gracias por estar con nosotros. Imagino que apunto los dos de Acción de Gracias, pero antes de comenzar este largo puente en Estados Unidos, se afilan los detalles, se ultiman los detalles en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes. Hasta ahora, ese proceso previo de audiencias que tiene que conducir, o no, a un juicio político al presidente Donald Trump, ha estado encabezado por el Comité de Inteligencia, pero ahora, una vez escuchadas las audiencias, si no se producen más, con la información que hay, el Comité Judicial tiene que redactar los cargos, señor Bauger, que se presentarían al Senado, que es quien haría el trabajo de ese juicio político. Lo que han hecho es como la preparación de los materiales, por decirlo así, y ahora, en base a lo que se ha escuchado, elaborar esos puntos que tiene como fecha límite este próximo domingo. ¿Qué tenemos que esperar? Pues creo que lo que vamos a ver es una repetición del mucho lo que hemos visto en el Comité de Inteligencia, quizá con un par de testigos adicionales, pero no creo que sean tantos, y sobre todo un contexto más formalizado, o sea, menos de audiencias y más de presentación de cargos, como has dicho. No creo que se vaya a revelar mucho en términos de noticias completamente nuevas, pero se confirmará mucho de lo que hemos visto en el asunto de Ucrania. Lo que no sabemos todavía, creo, es si se van a incluir cargos relacionados con el informe de Robert Mueller o con otros asuntos, otros tipos de corrupción dentro de la administración. Lo más importante de este procedimiento es que el chairman, el presidente del Comité de lo Judicial, el representante Nadler, ha invitado a la Casa Blanca, especialmente a los abogados de la Casa Blanca, a que sean parte del proceso, que hagan preguntas, que hagan sugerencias. Es claro que la intención es de darle credibilidad al proceso, porque el presidente y sus aliados, una de las cosas que han hecho es cuestionar la credibilidad del proceso. Y la Casa Blanca tiene hasta el domingo para dejarle saber al Comité de lo Judicial si va a participar del proceso o no. En todo caso, habrá representantes republicanos, como también los había en el Comité de Inteligencia, tanto en sesión abierta como en sesión cerrada. Sí, pero a diferencia es que ahora a la Casa Blanca se le está dando un papel formal. Claro, en el ya, proceso. pero claro, sí. No, lo que quiero decir es que no hemos visto mucha independencia entre los representantes republicanos de la Casa Blanca y la Casa Blanca, digamos. Claro. Sí. ¿Sería coherente que la Casa Blanca decidiese enviar a esos representantes cuando, por un lado, se ha dedicado a despotricar el presidente de este proceso, asegurando que es, en palabras suyas textuales, una gran caza de brujas, un acoso presidencial? Esto por un lado. Y por el otro, enviar esos representantes al tiempo que ha hecho todo lo posible para que
citaciones de personas vinculadas o del entorno del mandatario o de la Casa Blanca no acudiesen a esas audiencias. Sería un poco ilógico. Bueno, si eres una persona lógica sería ilógico, pero Trump no es exactamente la persona más lógica del mundo y él ha hecho comentarios, por ejemplo, que estaba dispuesto a mandar contestaciones por escritos al comité. Sí, él ha dicho que quiere juicio político. Sí, es que un día dice que no tiene ningún tipo de credibilidad y al otro día dice, estoy dispuesto a ser parte del proceso. Parece ser el caso que Trump cree que de hecho sí podría montar una defensa afirmativa, digamos, y que podría ir más lejos de lo que hemos visto ahora, que es eso, acusaciones de cazas de brujas y tal. Y esa defensa obviamente la tiene que presentar en el Senado, porque el Senado es el responsable por el juicio, ¿no? No, pero digo, que si va a intentar montar una defensa de ese tipo, tiene sentido empezarla ahora, en vez de esperar al juicio. Eso sería la parte de Trump, ¿no? Sí, y sí, vuelvo exacto. a repetir, de parte de los demócratas, la estrategia es darle credibilidad al proceso, Exacto, porque tienen evidencias bastante contundentes claro, sí. de la violación de la ley y del esfuerzo de usar el gobierno y recursos del gobierno que fueron legalmente otorgados para defender a los ucranianos por razones políticas y para atacar a su oponente en ese momento, que era Joe Biden. El presidente Trump en las últimas horas ha participado en un meeting electoral que ha hecho en Florida. Y entre otras cosas se ha referido a ese juicio político. Por un lado dice, antes de salir de la Casa Blanca de Washington, que quiere un juicio para que pueda explicarse y en el fondo tener esa proyección, esa audiencia. Pero por el otro, en el meeting en Florida, aseguró que el único objetivo de los demócratas es evitar su reelección, que no vuelva a ganar las elecciones en el 2020. ¿Tiene razón? No, aquí haya habido una violación de la ley y ha habido un abuso de poder. Así que los demócratas y esos que los apoyan, que es la mayoría del pueblo americano, más de un 50%, creen que hay una base muy sólida para un residenciamiento o un juicio político para quitar o sacar a Trump de la presidencia. Así que depende de qué perspectiva. Republicanos y su base, vemos por las encuestas que están muy comprometidos con defender al presidente y no quieren escuchar ninguna otra versión de lo que está pasando, y los demócratas pues tienen una interpretación opuesta. A la vez sí que son importantes también las consideraciones políticas, o sea, el hecho de que no montaron un procedimiento de impeachment sobre el informe de Mueller, creo que fue motivado por consideraciones políticas, y ahora también el tiempo limitado que ha usado la Cámara para completar la investigación también es consecuencia de unas consideraciones políticas, que es que los demócratas no quieren que el juicio se extienda hasta pasados, digamos, las primeras primarias. Probable que cambiemos de asunto. Hoy se ha conocido una revisión de datos económicos que siguen dándole buenos datos, y tenemos aquí un economista a la economía estadounidense y a las políticas del presidente Trump. La revisión de la economía dice que Estados Unidos creció a un ritmo anual del 2,1% entre julio y el mes de septiembre. Esto es 2 décimas más de lo calculado anteriormente, es decir, la revisión da un crecimiento superior, aunque sea de 2 décimas, pero es un incremento pequeño. Estos datos no se veían desde la gran recesión. Claro, o sea, es una estimación actualizada de lo que pasó en el tercer trimestre. No es un cambio de trimestre a trimestre. O sea, que quede claro eso. O sea, es una revisión de datos. No indica que esté acelerando la economía. De hecho, este número del 2,1% está bastante por debajo de lo que vimos el año pasado, y está muy por debajo de lo que prometió la administración en el 2017, cuando pasó su reforma tributaria y tal. Cuando prometieron un crecimiento del 3 o 4%. Este número del 2,1 es básicamente donde estábamos en el 2015, en el 2014. O sea que no es un número espectacular de ninguna manera. Y ahora lo que estamos viendo en el cuarto trimestre es que el crecimiento sigue bajando, y las estimaciones que hay de momento parece que dicen que veremos un número alrededor del 1%, que sería bastante inferior a lo que hemos visto en la última década. Le pregunto, sin la reforma de impuestos, ¿cuál cree usted que hubiera sido ese crecimiento económico? Pues ahora mismo ya hemos vuelto a digamos, al status quo que hubo antes. Yo lo que creo que hemos visto
de la reforma tributaria fue un estímulo económico durante 1 o 2 años, porque se creó un déficit fiscal muy superior a lo que había, pero solamente eso. O sea, de momento no he visto ninguna indicación de un crecimiento adicional a largo plazo, digamos. Exacto, un cambio estructural, que fue lo que ellos prometieron, ¿no? Sí. Yo digo que ellos lo que hicieron es que le metieron un tarjetazo de crédito al gobierno americano, lo pusieron en la economía, obviamente eso la hizo crecer y el punto que quiero repetir, que fue el que él dijo, hay una historia que se está cubriendo mucho en las noticias, que es cómo el presidente de Federal Express, la compañía que tiene los aviones para mandar las cosas rápidamente por correo, fue el símbolo del apoyo a la reforma tributaria y él reclamaba que si le bajaban los impuestos corporativos a compañías como la de él, iba a haber un crecimiento de un 4 a un 6% porque ellos iban a invertir sus nuevas ganancias en mejorar la infraestructura. Y nada de eso se ha hecho realidad porque lo que ha pasado es que estas corporaciones hicieron sus ganancias y se lo dieron a los stakeholders o los shareholders. Yo diría que accionistas, exactamente. Y hay otro factor muy importante. Creo que hay muchos proyectos que quizá con el nuevo Código Tributario serían atractivos, pero que gracias a otras políticas de la administración, por ejemplo en comercio exterior, o incluso en inmigración, ya no vale la pena hacer. Y creo que hay un par de políticas tan destructivas que eso... Que no, en su totalidad no se sabe cuál es peor que la otra. Hemos hablado bastante en el programa sobre lo de relaciones exteriores, la guerra que tiene con China, que todavía no se ve ninguna solución, el haberse salido del Tratado del Transpacífico, que fue una decisión desastrosa para los Estados Unidos. Así que es una tras otra la recesión que está viendo el sector de manufactura, que le prometió que iba a traer la nueva manufactura a Estados Unidos, no se ha llevado a cabo y tiene que ser una de las razones porque todavía no vemos el NAFTA finalizado y aprobado por la Cámara de Representantes. Último tema en este tiempo de análisis, el que nos llegaba esta tarde como urgente en los medios de comunicación. No sé si es porque estamos en la vigilia de un largo puente y las malas noticias la Administración las suele filtrar ahora que la gente se va de vacaciones. Este es un análisis que hacemos, no es la primera vez que pasa y por eso lo ponemos a consideración, pero lo que dice brevemente esa noticia es que el inspector general que está dentro del Departamento de Justicia, del cual depende el FBI, la Agencia de Inteligencia o de Investigación, el Buró de Investigación, ha finalizado el reporte que han elaborado de asuntos internos de investigación de si hubo agentes del FBI de manera encubierta o infiltrados en la campaña del presidente Trump del año 2016. Y lo que están dando a conocer los medios de comunicación estadounidenses que han conocido ya alguna parte de ese contenido es que ese reporte no le da la razón al presidente, que acusaba al FBI y mantiene que él fue espiado durante la campaña. Patricia. Conspiración. Era una teoría de conspiración. Todo el mundo estaba seguro de que no estaba basado en la realidad. Él es el presidente de los Estados Unidos. Él tiene control sobre el Departamento de Justicia y el inspector general le pidió que hiciera ese reporte. El inspector general tiene unas reglas que tiene que usar evidencia sólida para publicar su reporte y eso es lo que está haciendo. Usando evidencia sólida, documentando los procesos que se usaron para determinar si había que investigar si la campaña de Trump estaba siendo asociada con los rusos. Fueron procedimientos adecuados. Y por eso su teoría de conspiración no va a ser apoyada por este reporte que va a sacar el Departamento de Justicia. Sí, lo lamentable es que no va a cambiar nada y que él seguirá creyendo en su teoría de la conspiración y sus aliados lo apoyarán, pero creo que la verdad está bastante clara y la verdad es que nunca había mucho en términos de evidencia, de pruebas, para ninguna de las dos teorías de conspiración. De conspiración. ¿No tienen la sensación de que pase lo que pase, la base de votantes de apoyo del presidente Trump es inamovible? Podemos sacar cualquier noticia que sea necesaria. Esta noticia, por ejemplo, imagínensela ustedes en la presidencia de Bill Clinton, de Barack Obama, que tal vez es más reciente. De George W. Bush. ¿Qué hubiera pasado? Es decir, supondría un terremoto en Washington, pero estamos tan acostumbrados a las sacudidas de noticias como estas derivadas de posicionamientos desde la campaña electoral hasta hoy,
que ya nada pasa. Exacto, es una combinación de eso y además de las muchas cosas que están pasando a la vez. Entonces no sabes dónde prestar atención, eso es una de las razones. La otra es que su base casi tiene un culto y esto es un ejemplo de que por qué esto se puede cualificar o describir como un culto, en el sentido de que te dan información objetiva, factual, y simplemente la ignoras y sigues apoyándolo porque tu base para tomar una decisión si apoyas o no a este presidente es algo sumamente abstracto. Una versión quizá un poco más optimista sería que, a pesar de que estamos al 3% de desempleo y con un crecimiento económico relativamente bueno, el nivel de aprobación del presidente apenas sobrepasa el 40%, lo cual es sorprendente. O sea que sí que influye en este tipo de historias. Ni sube ni baja, ese es el problema. Claro, pero digo, con las circunstancias económicas que hay, básicamente sin guerras mayores en el extranjero, creo que un presidente normal debería poder conseguir un 60% de aprobación. Las opiniones hoy en este tiempo de análisis, de debate, de Stan Beuger y de Patricia Sosa. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Esto es Cuestión de Poder. Vamos a la pausa, ya regresamos. Tiempo para la cultura en Cuestión de Poder, para la recomendación que nos llega de la mano de Alexandra Colonamil. Alexandra, muy buenas noches. Buenas noches, Gustavo. ¿Qué recomendación tenemos hoy? Hoy con una película que está recién estrenando, se llama Marriage Story, en español sería algo así como una historia de un matrimonio. Es protagonizada por Scarlett Johansson y Adam Driver, dos grandes del cine y la televisión. Así que por ahí primero va la recomendación. Una recomendación que además en el momento del inicio de las vacaciones de Navidad y de Acción de Gracias es un buen momento para buscarla. ¿Está en cines o en...? La película está en cines, tuvo su estreno en el Festival de Cine de Venecia, ya está siendo nominada a otros premios porque la crítica ha sido muy buena, pero todavía está en cines y se espera que en diciembre 6 vaya a ser distribuida a través de Netflix, así que ahí todos los que tengan Netflix las vamos a poder disfrutar. Pero la película cuenta una historia de amor de una manera diferente. Lo hace a través de la historia de un divorcio de una pareja que es protagonizada por Scarlett Johansson y Adam Driver. Story o una historia de un matrimonio. La película, la recomendación de Alexandra Colonamil. Gracias, Alexandra. A ti, Gustavo. Nosotros nos vamos con esto a las redes sociales. Y nuestros primeros mensajes en las redes sociales hacen referencia a esa noticia que se ha conocido sobre el reporte de la investigación interna del FBI de si sus agentes espiaron la campaña del presidente Trump en el 2016. Hay gente que aún cree que sí hubo una conspiración. Porque si el FBI realmente espió tanto durante la campaña de Trump, ¿por qué aún no tenemos ninguna evidencia sustancial y pública de colusión entre Trump y Rusia? Evidencia sí la hay. Y para muestra, otro mensaje en las redes que nos recuerda esa coordinación que sí hubo, esos contactos entre la campaña y el entorno del presidente Trump y Rusia. Incluso si el FBI hubiese investigado la campaña de Donald Trump de 2016, lo que no hicieron, eso hubiese estado merecido, como vimos durante el reporte de Mueller, donde Trump y 18 de sus asociados tuvieron por lo menos 140 contactos con nacionales rusos y Wikileaks. Así terminamos. Gracias por escogernos. Esperamos que hayan aprendido, como lo hemos hecho nosotros, de nuestros invitados. Volvemos mañana. Feliz noche.